corre el chisme en el Congreso de la República que lo parió, que supuestamente se vendría una ampliación más de esta eterna legislatura que terminaba supuestamente el 8 de julio, para ver si así se aprueba la bendita bicameralidad. Es por eso que hoy en tenemos de invitado al ex jefe de la OMPE, batutero de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política de Bobby Blanquiazul, tremendo columnista y aún más importante, fan acérrimo del gran Héctor Lavoe, el señor don Fernando Tuesta. Muy buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Aquí muy curioso y esperando que tener respuesta acerca de la bicameralidad, porque es una cuestión bien sabida que los peruanos no somos muy hinchas de tener más congresistas, más representantes, porque tú sabes, el bolsillo aprieta y nosotros estamos traumados, estamos traumados todos los peruanos, me incluyo, estoy traumado con la representación. Entonces el día de hoy le traigo unas preguntitas que tanto ha hecho mi comunidad como también han salido de este cerebro que ya está un poco quemado porque ya tú sabes lo que corre en la acá. Entonces, vamos a empezar de una vez con la primera pregunta que le he preparado. Desde su punto de vista, nuestros actuales padrastros de la patria tienen la ética laboral para proponer una reforma tan importante y compleja a la que la mayoría de peruanos en el 2018 dijimos no en un referéndum, y me refiero a volver a la bicameralidad. Señor don Fernando. Parece que cada actuación de los parlamentarios iría en contra de esta medida, ¿no? Porque claro, diariamente o semanalmente, o frecuentemente, sus actos son rechazados, ¿no? Por no decir desde la playa. Y entonces, claro, estos parlamentarios que tanto rechaza la gente proponen una bicameralidad. Y lógicamente hay una primera reacción en contra. Sin embargo, más allá de lo que ellos quieran o puedan, el diseño del Parlamento bicameral es mejor. Lo tuvo el Perú desde el inicio de la República hasta el 93 con el golpe de Fujimori. Y justamente esa era la crítica, exactamente la de ahora. Y por eso de 240 congresistas se pasó a 120, señalando que esto iba a ser mejor. Pues no fue mejor, fue peor. Fue peor. Ahora bien, acá quisiera hacer una figura rápida, si me lo permites. Es como construir un edificio moderno, un edificio con todas las calidades, todas las seguridades, etcétera. Este es el edificio que queremos. Sin embargo, acá el problema es quiénes lo van a habitar. Ciertamente, pueden ingresar personas que no lo usen bien, que no lo mantengan, que usen inadecuadamente, que lo maltraten. Bueno, pero ese es un problema que no necesariamente está asociado al edificio, al diseño. Y entonces, siendo claro que estos congresistas como los anteriores, y puede ser peor, digamos, no serían los mejores para habitar este edificio, sí necesitamos de todas maneras este edificio, porque algo ayuda. Lógicamente, con mejores congresistas, esto sería tanto mejor, por supuesto. Solamente terminar, las grandes democracias, incluida también nuestros países vecinos, todos tienen dos cámaras, salvo algunos que yo puedo luego señalar, ¿no? Son los países pequeños o aquellos países que pasaron a ser unicameral en épocas de dictadura o autoritarismos. Venezuela, Ecuador y Perú, en ese orden. No, porque efectivamente, con lo que usted señala, mi estimado don Fernando, estamos en una crisis de representatividad, o sea, de, ¿cómo decirlo? Subrepresentación, podríamos como teorizarla así, porque a la final, o sea, somos un país de 33 millones de habitantes y tenemos a tan solamente 130 representantes. Estos 130 representantes a veces no representan ni su jato. Entonces, simplemente la bicameralidad bien ejecutada, ¿usted cree que sería como que la respuesta a esta subrepresentación política que tenemos jalando desde que se abolió la bicameralidad en el Perú? Por supuesto que sí. Mira, en el año 92 habían, con la reforma, con la Constitución de 93, teníamos en ese momento, o previo a la Constitución 93, éramos 12 millones de electores y habían 240 representantes. Ahora somos 25 millones, o sea, más del doble, pero tenemos 130, la mitad. Ajá. Con lo cual, un parlamentario ya no representa
digamos, 50.000, sino 100.000. Y es por eso que tú ves que los parlamentarios además van corriendo de una comisión a otra, porque son pocos en relación a la demanda de trabajo que ellos deben de tener. Ahora, que ellos no trabajen bien, esa es otra cosa. Claro, eso ya Pero, es otra cosa. digamos, un diseño adecuado requiere de más parlamentarios. Claro, cuando uno le dice a la gente, va a pasar de 130, digamos, a un número, no sé, 200, por decir algo, todo el mundo dice no, porque lo que están multiplicando este tipo de congresistas. Ujú. Pero si tú vas a Madre de Dios, donde hay un solo congresista, y le dices a los de Madre de Dios, mire, ¿sabes qué? Ustedes quisieran tener más representantes para que puedan atender más sus necesidades, seguramente que dirán que sí. Probablemente el de Tacna le dirán, nosotros necesitamos más de 2, el de Tumbes también, y así sucesivamente. En Loreto apenas hay 4 en un extenso territorio y mucha gente. Pero claro, si la discusión se convierte en el total, la gente lo rechaza, pero si luego le dices a la gente, oye, mira, nosotros necesitamos algo más en su circunscripción, en su región, probablemente digan que sí. Eso por un lado. En segundo lugar, la bicameralidad te permite un equilibrio también entre cámaras y no hacemos que una sola cámara pueda tentar o realizar el abuso del poder porque ostenta una mayoría. Ah, Una segunda cámara puede equilibrar eso. Y además las malas leyes que están frecuentemente hechas, una cámara revisora ayuda. Obviamente esto no cambia de la noche a la mañana este panorama desolador, pero algo ayuda. En todo caso, mejor de lo que tenemos. en Cortina podríamos, bueno, yo le entiendo más o menos así, como que el Perú es un Norquis, ¿no? Y tiene pocos mozos, pe. Entonces entra un montón de gente y nuestro padrastro de la patria vendrían a ser los mozos, y a veces los mozos terminan escupiéndote en la comida porque tampoco no tienen los recursos para atender lo que quiere el cliente, ¿no? La de alta demanda. Más o menos Me, por ahí va la me idea, ¿no? parece, sí, 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 pero te doy el símil, por ejemplo, imagínate que un centro de salud tiene 10 médicos y Ya. atienden, no sé, pues a 10.000 personas y lo atienden media hora, promedio, digamos, en el centro de salud de ¿no? una zona. Ajá. Y de repente le dicen, no vas a atender ahora 10.000, sino vas a atender 20.000, Pues, con el mismo número de médicos, y entonces de repente ya no te va a atender pues media hora, sino te va a atender la mitad, 15 minutos, 10 minutos. Ese mm, médico además no va a poder, por más bueno que sea, atender el de la calidad de vida. Bueno, entonces el número también importa, ajá. obviamente la calidad, pero en el caso este de los médicos, por más buenos médicos que tengan, no podrías atender adecuadamente. Y entonces esa es la discusión. El problema es que la discusión lo dan congresistas que obviamente se les ve la cara de ociosos, deseosos de tener esta bicameralidad para permanecer en el Congreso, cosa que Sí, un político en general no debiera tener problemas porque los políticos obviamente hacen política. claro. Pero ¿quiénes eligen a los políticos? Este Congreso lo han elegido los ecuatorianos, chilenos, bolivianos en venganza nuestra, no, lo hemos elegido nosotros. Asumamos también la responsabilidad de quienes tenemos, obviamente, el derecho de votar, ¿no? Claro, es algo bien curioso porque a mí me resulta, por decirlo chistoso, que el mismo Fujimorismo, que se bajó la bicameralidad en su constitución del 93, constitución que ni ellos respetan, ahora sea uno de los promotores de volver al sistema que ellos abolieron. O sea, acá tengo una gran pregunta, que es ¿lo hacen como para no quedarse de hambre cuando se queden sin chamba? O no sé, ¿usted cree que hay algún tipo de convicción en aquella mazamorra ideológica que conocemos como el Fujimorismo y sus satélites que profesan la democracia que el Perú necesita? Mira, pueden haber ambas cosas, porque en realidad esta es otra nueva generación de fujimoristas. Ajá. No es la de los 90 y que tuvo, bueno, salvo algunos, que muy pocos en realidad quedan, digamos, no están abrazadas a esta Biblia de ellos inicialmente la Constitución de 93 y están dispuestos a cambiar artículos varios, ¿no? Ahora, los Ajá. políticos, y esto hay que entenderlo, siempre tienen intereses. El problema es qué intereses tienen, pero que el político en general quiera seguir siendo congresista es algo natural. Aquí, en Estados Unidos,
en Francia o en cualquier sitio, en cualquier sitio. Entonces, claro, porque hacen carrera política, y eso no está mal. Al contrario, muchas veces lo que está mal es aquellos que critican estando fuera de la política y cuando llegan lo hacen peor, porque no es fácil Claro. hacer política, no es fácil hacer política. La inexperiencia, digamos, es un elemento terriblemente negativo en la política. Bueno, lo vemos del presidente de la República ahora, desde el Sí, presidente de la República. No queremos y no debemos de tener entonces parlamentarios inexpertos, donde tú ves que no saben qué hacer y muchas veces lo que hacen, lo hacen mal, sí, trayendo además desde fuera de la política todos los prejuicios, todas las taras, y por no decir mucho de sus cuestionables actos, ¿no? claro, su costumbre, pe, así como que presuntamente Malas son mis costumbres, colegas. malas Ah, costumbres de la mala educación, sí, dirían, pues. ¿no? Bueno, tiene razón, pe, también. Tendría que haber una reeducación de nuestros congresistas y también una reeducación de todos nosotros, ¿no? Para poder. Pero mira tú, al presidente de la Comisión de Educación y todos los que eh, son miembros de esa comisión en contra de la reforma universitaria, Ah, en contra del SUNEDU, sí. en contra de la calidad, muy emparentados con esto que hacen negocio y negocios cuestionables, estas universidades que han sido no licenciadas o que son no licenciadas. Tú escuchas a ellos, o sea, tú te das cuenta la poca formación que tienen, ¿no? Sí, Y sin claro. embargo, ellos son los que están haciendo daño a la educación en general. Esto lo vamos a ver en adelante, unos años por delante, lastimosamente. Lastimosamente, es verdad. Un miembro de mi humilde secta narcosatánica, Edad Leiva, le quiere preguntar, porque también le. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Qué piensa de la decisión del Congreso de la República que lo parió respecto a la condición de organismos autónomos de RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones? Creo que Acanga se refiere al dictamen de la Comisión de la Constitución Sí. que permite a nuestro padrastro de la patria que acuse constitucionalmente a los jefes de la OMPE, la RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, tarea que ahorita tiene la Junta Nacional de Justicia, pero acá el balance de poderes no es algo que le vacile a nuestros congresistas, nuestro padrastro de la Es, patria. es de los peores artículos del dictamen. O sea, coincidiendo yo en que es importante la bicameralidad, Ajá. ese dictamen tiene obviamente artículos que son peligrosos y cuestionables. Uno de ellos es el que justamente hace hincapié en la pregunta. De ninguna manera debieran estar incursos las autoridades, los organismos electorales, porque en realidad el Congreso sigue, o muchos en el Congreso siguen con la idea de que hubo fraude en el 2021, que los organismos electorales son responsables de una elección donde nació este gobierno, lo Ajá. cual no solamente no es cierto, sino que no corresponde de ninguna manera a la realidad, y entonces quieren incorporar a las autoridades electorales en este grupo de autoridades en los cuales sí se les puede acusar constitucionalmente. Imagínense ustedes, en cada elección estoy seguro que los sentarían en el banquillo los acusados a las autoridades electorales. Lamentablemente se ha hecho un enorme daño a las instituciones y al sistema democrático peruano con toda esta campaña sobre un supuesto fraude y que mucha gente se lo ha creído y lo asume. Y ahora espero equivocarme en adelante. Cualquiera que no le guste una decisión de los organismos electorales siempre va a decir fraude. Y hay un terreno ya fértil para eso, ¿no? Si es que Mm, no gano, es fraude. Y fraude. si gano, a pesar del fraude, Claro. ¿no? Es instalado de manera terrible. Pero además, quieren los congresistas, que son parte, son los jugadores de la competencia, por el poder luego evaluar al árbitro. Oye, imagínate, esto no se da en otra parte, ¿no? Efectivamente, como tú bien lo has señalado, ya hay instituciones que se encargan del control, como que existen para todas las instituciones del Estado. En este caso, la Junta Nacional de Justicia, por supuesto. Ah, sí, pe, están a lo Donald Trump. Esa es una mala, Ese es siempre nos Donald Trump. copiamos, sí, pe, y cada vez que no gana, oh, el fraude no se rata, pe, mi Y estimado. miren a usted lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil. Ah, Hace tiempo también. estaba hablando exactamente lo mismo, como acá un sector también
desde antes de la elección y prosigue pues hasta ahora. No han entregado ninguna evidencia sólida y muy por el contrario, y a pesar de eso, siguen con lo mismo. Y este artículo en el dictamen de la bicameralidad es un artículo sumamente peligroso del que en lo posible hay que evitarlo, ¿no? Sí, también hay como 53 reformas que están metiendo así caletas que creo que vas a tener que revisar una por una. Bueno, Mira, en realidad de los 51 artículos, hay algunos que son más formales, ujú. porque ahí donde dice pues la Cámara, la Cámara, debe decir de la Cámara de Diputados, en otro la Cámara de Senadores, cambiar nada más. Pero sí hay un núcleo sustantivo, ¿no? De los que hay que discutir entre ellos justamente aquel de la acusación constitucional a las autoridades de los organismos electorales. Ah, sí. Acá tenemos otro feligrés, otro de mi culto pagano, que es Perú Paltea, que le pregunta a don Fernando, ¿hay alguna forma de obligar a los padrastros de la patria y a otros políticos a ser democráticos? Obligar, esa palabra. No, no, no hay manera en realidad. Va a depender de nosotros al elegir. Y en Ah, ese sentido, creo que es sumamente importante señalar lo siguiente. Muchos peruanos, un sector muy importante, rechaza la política, no quiere saber nada de los asuntos públicos, dicen todos son iguales, todos son corruptos, ya no quiero leer nada, no quiero ver los noticieros, me aparto, me dedico a mi familia, a mi trabajo, yo veré cómo salgo de esto. Pero esas personas en realidad son mucho más vulnerables a la desinformación, a los fakes. En el momento de votar no saben quién es quién o saben poco, no están enterados de las situaciones y digo, son vulnerables. Ese es un sector, al contrario, apetecible para un político populista. Un político populista va a ofrecer de todo, va además construir su lenguaje de la manera como justamente este sector quiere escuchar, ¿no? Agresivo probablemente, muy demagógico, por cierto, pero es justamente peligroso. No es que a nosotros nos guste y estamos, pues, imaginarás, seducidos y atraídos por la política tan terrible como es la nuestra, ah, pero mientras más conozcas, más estás informado, estarás en mejores condiciones de tomar decisiones. Y eso es sumamente importante. Tú ves en las redes sociales mucha gente que lo único que hace es repetir mucho de los fakes, de la desinformación. Digamos, se colocan en modo Willax a cada rato, ¿no? Y entonces repiten y repiten y repiten sin tomarse el trabajo de preguntar, de cuestionar, ¿no? Eso parece que sería una exigencia, un ejercicio mental extremadamente forzado, ¿no? sí, es efectivamente la apatía, la que podría de repente jugar a mi favor si me presento como presidente de la República en las próximas elecciones, porque la verdad es que yo soy, solo me falta un terno, ¿eh? Yo tengo las malas costumbres, tengo acá el lenguaje Pero recontra estás de agresivo. verano ahora, pues. Ah, sí, no, no, Estás de verano. Entonces esa apatía voy a anotarla para mi campaña política para poder aprovecharla. Más bien ya no voy a promover así este tipo de conversaciones porque si no se me van a poner pensantes y de ahí, ¿cómo vota por mí? Muy bien, señor don Fernando, muchas gracias. Una última pregunta, solo para récord, para la miniatura. ¿Hubo fraude? No, de ninguna manera. Ahí está. Y de Muy ninguna bien. manera porque, ¿sabes qué? Ajá. No se conoce, pero los procedimientos, normas y todos los instrumentos que se tiene para un proceso electoral es de los más garantistas de América Latina. Es por eso que las misiones de observación internacional, que obviamente son expertos, han revisado, han visto y han dicho que esto está dentro de los cauces normales, ¿no? Pero claro, fácil es pues justamente hacer acusaciones, ¿no? Fácil es en un contexto de crisis, desafección, que la gente no cree en nada, Sí. obviamente hacer una campaña como se ha hecho lastimosamente en los últimos tiempos. La apatía sí juega un papel importante a la hora de propagar fake news y en especial de decir de que están haciendo mal el proceso, cuando simplemente los peruanos hemos votado con el poto, pues, ¿no? Bueno, Sí, señor, pues.
Así es, así es. Pero también es cierto que depende del menú, ¿no? Es como que Ah, vas a un restaurante y tienes solamente este menú y tienes que comer, bueno, o te quedas sin comer o eliges entre lo que te dan, ¿no? baila nomás, Ese es ¿no? el tema. La oferta electoral ha Sí, sido limitada o mala, ¿no? Y de eso hemos tenido que escoger. sí, pues, porque primera vuelta ha sido esparcido por todas partes, más partidos. Yo no entiendo tanto partido, ya que más lo que confunde que ¿Cuántos otra quieren ser cosa. presidentes, no? Uy, ¿Cuántos no, quieren ser? me incluyo, me incluyo. Qué Ahí bonito es, sería tener mi helipuerto acá nomás, ya no tendría que tomar bus. Pero ahí es, bueno, don Fernando, ya lo dejo para que pueda desayunar tranquilo. Yo también tengo que ir a cogotear, digo, a trabajar, porque muy también bien. tengo deberes ahora que cumplir. Muchas gracias por su Muy bien. tiempo, don Fernando. No, Esperamos gracias a ti y a tus seguidores. Hasta otra oportunidad. hasta otra Chao. oportunidad.